Bienvenidos, bienvenidas a Teología 3 de Arquitectura. Este es un curso que va a estar por lo menos en el primer cuatrimestre dictado de manera virtual. Eso es al menos lo que nos han comunicado desde la universidad. Entonces tendremos la oportunidad de ir subiendo algunos videos explicativos, material bibliográfico, trabajando en conjunto a lo largo del primer cuatrimestre y quizás, si es necesario, podremos coordinar reuniones virtuales para sacar alguna que otra duda. Me gustaría aprovechar esta primera clase, esta primera presentación de la materia para introducirlos en el qué se trata o de qué se trata Teología 3. Por eso, para no perder mucho más tiempo, me voy a achicar hacia un costado a efectos de mostrarles el programa y permitirme explicarles de qué se trata. Posiblemente muchos de ustedes me conozcan, mi nombre es Luciano, después en la plataforma les voy a dejar el email, les voy a dejar también el celular por cualquier motivo que podamos comunicarnos. Como el año pasado, generalmente tenemos un grupo de WhatsApp con el curso, después le voy a pedir a alguno de ustedes o a alguna de ustedes que pueda organizar el grupo de WhatsApp ante cualquier mensaje que haga conveniente poder expresarlo entre todos. Paso directamente al programa a explicarles de qué se trata Teología 3. En principio, como ustedes saben, el objetivo de esta teología, en consonancia con el resto de las teologías que ya han cursado, la Teología 1, como ustedes saben, trata de la fundamental, es decir, habla de lo que es la fe y habla de lo que es la revelación y en qué creemos, ¿no? Esa dinámica de un Dios que se dona, que se revela, y un ser humano, un pueblo de Dios que acoge, recibe esa revelación, la procesa de alguna manera y decide vivir su vida en constante donación a esa revelación, ¿no? Es decir, un Dios que se manifiesta a su pueblo y un pueblo que quiere vivir por medio de la fe esa propuesta que Dios le hace. Por lo tanto, vieron Teología 1, esa teología fundamental, estas cuestiones de la fe, la revelación, etcétera, la gran revelación por excelencia o la fuente de revelación por excelencia termina con la Biblia. También tenemos la tradición de la Iglesia y lo que dice el Magisterio, fuentes de la revelación, y posiblemente también hayan hecho un breve recorrido por la historia de la Iglesia, desde el Imperio Romano hasta nuestros días con Francisco como Papa de la Iglesia Católica. En Teología 2 hemos visto el gran tema de la cristología, el misterio del Jesús de la historia, el Cristo de la fe que terminan siendo el mismo, ¿no? El que nació de María termina siendo el Hijo de Dios que se encarnó y que resucitó de entre los muertos al ser asesinado en una cruz, ¿no? Por haber vivido siempre fiel al Padre en esta tierra, el Padre lo levantó entre los muertos y vive resucitado en medio de su pueblo. La Teología 3 tiene que ver con el gran misterio de la Iglesia, ¿no? Si la Teología 1 con la historia fundamental, un Dios Padre que se revela, si la Teología 2 tiene que ver con un Cristo que se encarnó y que resucitó entre los muertos, la Teología 3 tiene que ver con la Iglesia, como el Padre envía al Hijo y el Padre envían a la Iglesia que está animada por el Espíritu Santo, ¿no? De la misma manera que uno profesa la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, las teologías en algún punto tienen como esa misma dinámica, ¿no? Un Dios que se revela, un Dios que se revela en Jesucristo en la Teología 2 y un Cristo que sigue viviendo en su iglesia y que envía a su iglesia a hacer exactamente lo mismo que él hacía. La teología la veremos el año que viene y tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. Por lo tanto, el objetivo de esta materia
es profundizar el misterio de la Iglesia como una realidad humana. Por eso hay un Papa, va a haber una Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia Universal, los cardenales que ayudan al Papa, los dicasterios en Roma, pero vamos a tener obispos en nuestras propias diócesis, arquidiócesis, y que así también vamos a tener una iglesia que además de ser institución, en primer lugar es pueblo. Es lo que vamos a ver la clase que viene cuando empecemos a responder la gran primer pregunta de este programa. La iglesia, antes que ser una institución, es el pueblo de Dios que se institucionaliza para poder cumplir su misión en esta tierra, ¿no? Por eso se habla de que hay una dimensión sobrenatural, que es la iglesia animada por este mismo Espíritu de Dios, por este mismo Cristo que habita en la iglesia, por este mismo Padre que nos envía a su Hijo y nos envía a su Espíritu. El dictado de la materia, como les dije, va a ser al menos en lo que nos consta para el primer cuatrimestre. Luego veremos en el segundo cuatrimestre qué es lo que nos depara la situación nacional, qué es lo que nos depara o qué es lo que termina decidiendo la universidad para hacer. En principio, lo que me gustaría hacer esta clase es presentar el programa de la Teología 3. Como les dije, el gran tema es la iglesia y por lo tanto el programa va a estar dividido en preguntas que van a tener como eje el término iglesia. La gran primer pregunta que vamos a ir respondiendo a lo largo del año es ¿qué es la iglesia? Eso lo vamos a ver en las unidades número 1, en la unidad número 2 y en la unidad número 3. Vamos a preguntarnos qué es la iglesia, cuáles son sus nombres, sus imágenes, cómo se simboliza en algún punto la iglesia a sí misma, cuál es el origen de la iglesia. La iglesia nace con Jesús. La iglesia es una continuación de la eclesia judía. Cuando Jesús es fundador de la iglesia, es fundador y fundamento, es fundamento. Jesús fundó a esta iglesia de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia en el mundo? ¿Cómo podemos definir a la iglesia en algún punto con imágenes, con símbolos? Como es una realidad misteriosa, en el fondo solamente vamos a poder describirla mediante símbolos. Los tres primeros grandes símbolos que va a definir a la iglesia, la van a describir, son: la iglesia se va a describir como pueblo de Dios, la iglesia se va a describir como cuerpo de Dios o cuerpo de Cristo, y la iglesia se va a definir a su vez también como templo del Espíritu Santo, ¿no? Siguiendo esta misma idea de la Trinidad, de un Dios Padre que tiene un pueblo, una iglesia que es Cristo y una iglesia que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Las tres personas en algún punto de la Trinidad. Para terminar esta gran primer pregunta, lo que vamos a hacer es caracterizar a la iglesia. Vamos a ver que la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. En un punto esto va a marcar que la iglesia como pueblo va a tener un modo de vivir muy particular, porque la iglesia es una, va a vivir su realidad y su misión de una forma particular, porque la iglesia es santa, lo va a hacer de una manera particular, porque es católica y apostólica, va a vivir en medio de los demás pueblos de la tierra de una forma muy particular. La segunda gran pregunta que vamos a responder a lo largo del año es: ¿quiénes forman la iglesia? Para responder esta pregunta, vamos a ver que la iglesia va a estar dividida en dos categorías de fieles cristianos. Para uno pertenecer a la iglesia tiene que ser bautizado, y cuando uno se bautiza y camina el camino de la fe, va a terminar siendo o un fiel laico o va a terminar siendo un clérigo, ¿no? La primera gran diferencia que se nos viene a la cabeza es que un clérigo ha recibido lo que veremos casi al final del año, el sacramento del orden.
Son los famosos diáconos, los curas o presbíteros y los episcopos u obispos. Mientras que los fieles laicos, como cualquiera de nosotros que estamos estudiando, que estamos dando clase, vamos a ver que los fieles laicos son aquellos que tienen de cumplir en algún punto el plan de Dios que tenía para toda la humanidad desde siempre, y que por la consideración del pecado, esa armonía original se rompió, y Jesucristo con su resurrección nos permite de alguna manera poder empezar a vivir esa armonía nuevamente, que finalmente la terminaremos de vivir cuando veamos a Dios cara a cara al momento de nuestra muerte. También veremos que, o mejor dicho, responderemos una tercera pregunta, casi del primer cuatrimestre, que es hacia dónde peregrina la iglesia, cuál es el destino final de la iglesia, hacia dónde se dirige, para qué hace lo que hace en algún punto. Vamos a ver que casi al final del primer cuatrimestre vamos a ver la cuestión de la resurrección y la vida eterna, todo lo que tiene que ver con lo novísimo. La palabra novísimo, vamos a verlo en detalle, es un término que de alguna manera expresa lo que refiere a lo último, ¿no? Parte de la teología que estudia lo que tiene que ver con de la vida cristiana. ¿Qué es lo último de la vida cristiana? La muerte personal, la resurrección, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio particular, el juicio final, todo lo que tiene que ver con lo último que nos pasa en la vida, en el momento de la muerte y al momento de la post-muerte. Obviamente desde lo que nos dice la mirada de fe, porque nadie fue y volvió para contar de qué se trata la cuestión. Ahí entre el final del primero e inicio del semestre vamos a iniciar a la pregunta número 4, o vamos a abarcar la pregunta número 4, que es la pregunta de qué celebra la iglesia. Le vamos a dedicar unos cuantos capítulos. El programa tiene casi la mitad del peso programático, del peso contenuístico, lo tiene en esta gran pregunta que es ¿qué celebra la iglesia? Y la iglesia celebra el misterio pascual. Ese misterio pascual es la celebración de la muerte y de la resurrección de Cristo, que nos permite volver a comunicarnos, a estar en comunión nuevamente con Dios. Ese misterio pascual lo vamos a celebrar de 7 grandes formas a través de la liturgia eclesial. Esta liturgia, ya vamos a ver de forma particular, no es cualquier celebración. La liturgia es una forma muy particular de celebrar que tiene sus características, y en algún punto hay 7 grandes celebraciones litúrgicas que nos van a permitir ver este misterio pascual, lo que celebra la iglesia, desde distintos ángulos y gozar de alguna manera del fruto de la resurrección de Jesús de 7 ángulos distintos o de 7 grandes formas distintas. Por eso vamos a trabajar lo que tiene que ver con los sacramentos de iniciación cristiana. En ellos vamos a ver el bautismo, vamos a ver el sacramento de la confirmación y el gran sacramento, el centro, el fin último de los sacramentos, o el gran sacramento por excelencia, que es la Eucaristía, lo que uno celebra cuando va a misa en algún punto. La segunda tanda de sacramentos que vamos a ver son los sacramentos de curación. Son aquellos que tienen que ver con el sacramento de la reconciliación o penitencia, y tiene que ver también con el sacramento de los enfermos, mal llamada sacramento o mal llamado sacramento de la extrema unción. La extrema unción es la celebración del sacramento de los enfermos en un momento crítico al final de la vida, cuando uno ya está por pasar a la vida eterna. Pero no, la unción de los enfermos se puede celebrar en cualquier momento, sí, en situaciones
cuestiones graves de salud, pero no necesariamente cuando uno está a punto de morir. Los últimos dos sacramentos que vamos a ver son el sacramento del orden, que les dije que hace a un fiel cristiano, a un bautizado, hace clérigo, y a su vez también el otro sacramento de servicio a la comunidad humana, a la comunidad en general, que es el matrimonio. Entonces, sacramento del orden y matrimonio son las últimas dos grandes formas que tenemos de celebrar este misterio de la resurrección de Cristo. Finalmente, en las últimas clases del año, siempre y cuando nos termine dando el tiempo necesario para hacerlo, posiblemente sí, si nos organizamos bien, vamos a ver algunos elementos básicos de la doctrina social de la Iglesia que nos van a servir como puente para la teología número 4, que se trata justamente de la doctrina social. Toda la 4 se dedica a la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto la teología 3 al final, al igual que el resto de las teologías, ver cómo la Iglesia aplica todo su potencial de la revelación en las cuestiones sociales, políticas y económicas. Obviamente que la doctrina no se define de manera partidaria en la política, no se define por un sistema económico específico en el mundo actual, ni tampoco define si una democracia, si una monarquía o si otro tipo de organización social la mejor de todas. A lo sumo da principios muy generales que nos permiten discernir a la luz de la fe, de la tradición de la Iglesia, de lo que ha dicho el magisterio, de las Sagradas Escrituras, qué es en el la mejor forma de vivir que nos pide Dios con respecto a lo social, lo político y lo económico. Quedan los grandes principios de la forma de vida en sociedad. De esto estaríamos terminando la teología 3 ya a final de año. Con respecto al tema de la evaluación, que siempre importa o siempre llama la atención al momento de empezar una cursada, va a haber dos parciales, un parcial a finales del primer cuatrimestre, un parcial al final del segundo cuatrimestre y un final obligatorio a final de año. Quizás en el medio haya algún trabajo práctico sobre doctrina social de la Iglesia o sobre algo particular que vaya surgiendo. Así que espero que se sientan bienvenidos, bienvenidas, y con esta breve presentación nos vemos la semana que viene ya para empezar a responder la primera gran pregunta del programa, ¿qué es la Iglesia? Vamos a ver la primera definición a la Iglesia como pueblo de Dios y vamos a recorrer su historia en la famosa historia de la salvación, desde el origen o la creación del universo hasta en algún punto nuestros días. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces el lunes que viene.